El modo subjuntivo en español puede ser un poco complicado para principiantes. Es diferente del modo indicativo. El modo indicativo se usa para hablar de hechos. El modo subjuntivo se usa para expresar emociones, dudas y posibilidades. Piensa en él como el modo de la subjetividad. Refleja cómo te sientes o qué piensas sobre una acción. El modo subjuntivo es esencial para hablar español con fluidez. Te permite expresarte con más matices. Puedes usarlo para expresar tus opiniones y deseos. También puedes usarlo para hablar de situaciones hipotéticas. Uno de los usos más comunes del subjuntivo es para expresar deseos y anhelos. Por ejemplo, podrías decir, quiero que vengas, I want you to come. En esta oración, quiero, I want, activa el modo subjuntivo en la cláusula que sigue. El verbo en subjuntivo, vengas, you come, refleja el resultado deseado. Muchos verbos y frases en español activan el modo subjuntivo. Este modo verbal es esencial para expresar situaciones que no son reales o que dependen de ciertas condiciones. Estos activadores a menudo expresan deseos, dudas, emociones o expresiones impersonales. Algunos ejemplos comunes incluyen verbos como desear, dudar, y frases como es importante y es posible. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor cómo funcionan. Desear, to want, deseo que tengas un buen día. I hope you have a good day. Aquí, deseo expresa un deseo, y por eso usamos el subjuntivo tengas. Dudar, to doubt, dudo que llueva hoy. I doubt it will rain today. En este caso, dudo indica una duda, lo que activa el uso del subjuntivo llueva. Es importante, it's important. Es importante que estudies, it's important that you study. La frase es importante es una expresión impersonal que requiere el subjuntivo estudies. Es posible, it's posible, es posible que vayamos al cine. It's possible that we'll go to the cinema. Aquí, es posible, introduce una posibilidad, lo que activa el subjuntivo vayamos. Estos verbos y frases crean una cláusula dependiente que requiere el modo subjuntivo. Es fundamental entender estos activadores para hablar y escribir correctamente en español. Además, hay muchas otras frases y verbos que también pueden activar el subjuntivo. Por ejemplo, temer, to fear, esperar, to hope, y necesitar, to need. Cada uno de estos verbos y frases tiene su propio matiz y uso específico. Practicar el uso del subjuntivo en diferentes contextos te ayudará a dominar este aspecto del idioma. No olvides que la práctica constante es clave para mejorar tu fluidez y precisión en español. Así que sigue practicando y no te desanimes. Con el tiempo, el uso del subjuntivo se volverá más natural y automático. Buena suerte en tu aprendizaje del español. Además de verbos y frases, ciertas conjunciones también activan el modo subjuntivo. Estas conjunciones a menudo introducen un propósito o una condición que es incierta o hipotética. ¿Para qué? So that, te doy un mapa para que no te pierdas. I'm giving you a map so that you don't get lost. Antes de que, before, llámame antes de que salgas. Call me before you leave. Estas conjunciones crean una cláusula subordinada que requiere el modo subjuntivo. Sección 5. Formando el presente de subjuntivo. Formar el presente de subjuntivo es relativamente sencillo. Este tiempo verbal se utiliza para expresar deseos, dudas, emociones y situaciones hipotéticas. Es una parte esencial del español que te permitirá comunicarte de manera más precisa y matizada. Para verbos regulares, comienzas con la primera persona del singular del presente de indicativo, como hablo, como o vivo. Esta forma es la base sobre la cual construirás las conjugaciones del subjuntivo. Luego, quitas la terminación o y agregas las terminaciones del subjuntivo. Este paso es crucial porque cambia la forma del verbo para que se ajuste a las reglas del subjuntivo. Para verbos en ar, estas terminaciones son es, hemos, eis, en. Por ejemplo, el verbo hablar se convierte en hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Para verbos en er, usas has, amos, ais, an. Un ejemplo sería el verbo comer, que se convierte en coma, comas, coma, comamos, comáis, coman.
Y para verbos en ir, esta en as, a, hasta en a, ay, amos, aisan. Por ejemplo, el verbo vivir se convierte en viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Por ejemplo, tomemos el verbo hablar, que significa to speak, hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Este verbo es un buen ejemplo de cómo los verbos en AR cambian en el subjuntivo. Para comer, que significa to eat, coma, comas, coma, comamos, comáis, coman. Este verbo muestra cómo los verbos en ER se transforman en el subjuntivo. Y para vivir, que significa to live, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Este es un ejemplo de un verbo en ir en el subjuntivo. Recuerda que los verbos irregulares tienen sus propias formas únicas en el subjuntivo. Algunos ejemplos de verbos irregulares son ser, ir, tener y hacer. Estos verbos no siguen las reglas regulares y deben ser memorizados. Por ejemplo, el verbo ser se conjuga como sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. Es importante practicar estos verbos irregulares para dominarlos. Otro ejemplo es el verbo ir, que se conjuga como vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Practicar estos verbos te ayudará a sentirte más cómodo usando el subjuntivo. El verbo tener también es irregular y se conjuga como tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Asegúrate de practicar estos verbos con frecuencia. Finalmente, el verbo hacer se conjuga como haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Con práctica y dedicación, dominarás el uso del presente de subjuntivo en español. Practicar con compañeros y recibir retroalimentación de tu profesor te ayudará a mejorar. No dudes en hacer preguntas y buscar ejercicios adicionales para reforzar tu aprendizaje. Con el tiempo, te sentirás más seguro y competente usando el presente de subjuntivo en tus conversaciones diarias. Buena suerte y sigue practicando. Sección 6. Usando que, para conectar cláusulas. La palabra que, that, a menudo conecta la cláusula principal y la cláusula subordinada en oraciones con subjuntivo. Actúa como un puente entre las dos cláusulas, indicando que se está usando el modo subjuntivo. Por ejemplo, espero que te diviertas en la fiesta. I hope you have fun at the party. Es necesario que vayamos al médico. It's necessary that we go to the doctor. En estos ejemplos, que introduce la cláusula subordinada que contiene el verbo en subjuntivo. Sección 7. Ejemplos del subjuntivo en el español cotidiano. En esta sección, exploraremos cómo el subjuntivo se integra en las conversaciones diarias y cómo puedes usarlo para expresarte de manera más precisa y natural en español. El modo subjuntivo se usa con frecuencia en las conversaciones diarias en español. Es una herramienta esencial para expresar deseos, dudas, recomendaciones y más. Aunque puede parecer complicado al principio, con práctica, se vuelve una parte natural de tu habla. Aquí hay algunos ejemplos prácticos que te ayudarán a entender mejor su uso y a incorporarlo en tus propias conversaciones diarias. Pidiendo comida, quiero que la carne esté bien hecha. I want the meat to be well done. Este es un ejemplo clásico de cómo expresar un deseo o preferencia en un restaurante. Dando consejos, te recomiendo que estudies más. I recommend that you study more. Aquí, el subjuntivo se usa para dar un consejo o sugerencia, algo que es muy común en las interacciones diarias, expresando opiniones. No creo que sea una buena idea. I don't think it's a good idea. Este ejemplo muestra cómo expresar una opinión o duda, lo cual es crucial en cualquier conversación. Haciendo planes. Vamos al cine después de que comamos. Let's go to the cinema after we eat. El subjuntivo se usa aquí para hablar de planes futuros, algo que hacemos todos los días. Al usar estas frases comunes, puedes comenzar a incorporar el subjuntivo en tus propias conversaciones. Practicar con estos ejemplos te ayudará a sentirte más cómodo y seguro al hablar español. Recuerda, la clave es la práctica constante y la exposición al idioma en situaciones reales. No te desanimes si al principio te resulta difícil. Con el tiempo, el uso del subjuntivo se volverá más natural y automático. Sección 8. Errores comunes que debes evitar. Un error común es usar el modo indicativo en lugar del subjuntivo después de ciertos verbos y conjunciones.
Otro error es olvidar conjugar el verbo en el modo subjuntivo. Recuerda que el subjuntivo tiene sus propias terminaciones verbales únicas. Sección 9. Conclusión y recursos adicionales. El modo subjuntivo es una parte esencial de la gramática española. Te permite expresar una amplia gama de emociones, dudas y posibilidades. Al comprender los activadores, la formación y los usos comunes del subjuntivo, puedes mejorar significativamente tu fluidez en español. Para practicar más, puedes encontrar numerosos ejercicios y recursos en línea y en libros de texto de español. Buena suerte. Good luck.